Soy Camilo, Education Lead en Henry. Comencemos con la introducción a la terminal. En los años 70, las computadoras no eran más que máquinas utilizadas por científicos para estudios muy específicos, ya que podrían almacenar y procesar información mucho mejor y más rápido que los humanos. Por ejemplo, hacer 1.000.000 de sumas o restas sin agotarse y en menos tiempo. Pero, ¿cómo podría un científico pedirle a la computadora que realizara este 1.000.000 de sumas? Para esto, tenía que utilizar la interfaz de línea de comandos o CLI, en inglés Command Line Interface, que no es más que una caja negra que puede recibir comandos a través de la escritura por medio de un teclado conectado a la computadora, procesarlos y arrojar un resultado, ya sea positivo si el comando se leyó con éxito, o negativo si escribimos algo erróneo o la computadora no pudo procesar el comando escrito. Antes no existían los iconos, los escritorios, los menús ni fondos de pantalla. Solo un fondo negro en el cual se escribían comandos para que la computadora funcione. Surgió entonces una necesidad. ¿Se podría lograr que las computadoras tuvieran una mejor experiencia para el usuario y que fueran más intuitivas? La respuesta a esto fue la interfaz gráfica de usuario o UI, en inglés Graphical User Interface. Las computadoras se volvieron más familiares y populares entre las personas. Actualmente no solamente existe la UI, sino también comandos que se le pueden dictar a teléfonos inteligentes, computadores y otros dispositivos por medio de la voz, la vista o el movimiento. A esto lo llamaremos interfaz natural de usuario, NUI, o en inglés Natural User Interface. ¿Por qué tenemos que aprender a usarla? Pero entonces, si ahora contamos con las interfaces gráficas y naturales, ¿por qué seguimos utilizando esa cajita negra para insertar comandos? Primero, es práctica y requiere pocos recursos. Una computadora no necesita el procesador de última generación ni mucha memoria RAM, por ejemplo, para lograr utilizar una terminal de comandos. Es fácil de automatizar. Todos los comandos, en principio, nos parecerán un nuevo idioma, extraño y lento de aprender. Pero veremos que con el tiempo y el uso será tan fácil como replicar nuestro primer Hello World. Es la forma preferida para trabajar por los expertos. Desde los desarrolladores más novatos hasta los más seniors utilizan la terminal de comandos diariamente como herramienta de desarrollo. Por esta razón, debemos sumar a nuestro aprendizaje el uso de esta herramienta para lograr entender a la comunidad de desarrolladores cuando nos hablen, por ejemplo, sobre la configuración de nuestras credenciales de Git. Modos de abrir la terminal. Para esta sesión utilizaremos el sistema operativo Windows. Si tú utilizas Linux o Mac, puedes visitar la sección de texto donde te indicamos cómo acceder a la terminal de estos sistemas operativos. Desde Windows presionaremos la tecla Windows para iniciar el buscador. Podemos escribir CMD, en inglés Command Prompt, o símbolo del sistema. Esta es la terminal de comandos por defecto del sistema operativo Windows y en ella podemos escribir cualquier cosa. También podemos acceder a PowerShell de Windows, la cual es otra terminal de comandos, solo que tiene algunas ventajas y tiene funcionalidades más avanzadas, sobre las cuales no vamos a profundizar en esta sesión. Por el momento, también podemos escribir cualquier cosa. Por último, si ya pasamos por el módulo 1 e instalamos correctamente todas las herramientas incluyendo Git, podemos acceder al Git Bash. Realizaremos los mismos pasos anteriores, presionamos la tecla Windows y escribimos Git Bash. Damos clic en el icono de Git Bash y podemos acceder a una nueva terminal de comandos, en la cual también podremos escribir cualquier cosa. El Git Bash será entonces nuestra terminal de comandos por defecto, la que vamos a utilizar de ahora en más para el aprendizaje de todo el curso preparatorio y posteriormente el bootcamp. Una de las formas más comunes de utilizarla es por medio de nuestro editor de código VS Code. ¿Qué es un comando? Después de configurar nuestro Git Bash en el VS Code y poder escribir cualquier cosa en este, ¿qué sigue? Hasta ahora hemos escrito literalmente cualquier cosa en la terminal, pero ¿qué resultado nos devolverá esto si presionamos la tecla Enter?
Evidentemente, cualquier cosa no es un comando que la terminal de comandos pueda reconocer. Así que ahora debemos aprender y entender los comandos que sí podemos escribir y cuáles son sus funcionalidades. Desde este punto estaremos aprendiendo a interactuar con la computadora para solicitarle información o acciones a realizar. Ahora vamos a descubrir cómo interactuar correctamente con ella a través de los comandos. Entonces, ¿qué es en sí un comando? Nuestra terminal de línea de comandos recibe instrucciones que el sistema operativo puede entender y ejecutar. Para ello se debe respetar unas reglas de escritura o sintaxis del intérprete de comandos, ya sea el CMD, el PowerShell o el Git Bash. Entonces, un comando es simplemente una instrucción que al ejecutarlo en el CLI realiza una acción. Cuando se recibe el comando del sistema operativo, ejecuta un proceso que puede leerlo, manipular datos y producir una salida. ¿Cómo se estructura un comando? Los nombres de los comandos se basan frecuentemente en la acción que hacen o en lo que el desarrollador que creó el comando pensó que describiría mejor la función del comando. Por ejemplo, el comando pwd print working directory, o en su traducción imprimir el directorio o carpetas de trabajo, lo que hace justamente es imprimir en la terminal el directorio actual sobre el cual estamos trabajando. En este ejemplo nos detalla que la carpeta comandos está ubicada en la ruta de nuestro escritorio o desktop. Otro ejemplo es el comando ls, en inglés list, o en su traducción listar, el cual al ejecutarse imprime un listado con todos los archivos y directorios o carpetas del directorio en el cual estamos trabajando actualmente. Debemos tener en cuenta que la terminal es sensible a las mayúsculas, por lo que si escribimos cualquier comando diferente a la sintaxis original, por ejemplo ls en mayúscula, la terminal nos dirá que no reconoce este comando. Pero además de poder escribir solo el comando, podemos agregarle algo más. En el caso del comando ls podemos incluir, por ejemplo, la opción "-l". Las opciones de comandos alteran el comportamiento por defecto del mismo comando, agregando generalmente mayor información o utilidad al mismo comando, respecto de su uso básico. Todos los comandos tienen opciones diferentes, por lo que no está de más en principio hacer un listado de todas las opciones más utilizadas de ese comando. Conozcamos ahora un comando diferente, make directory. En su traducción, crear directorio o crear carpeta. Se escribe mkdir y precisamente lo que hará es crear un nuevo directorio, lo que es lo mismo una carpeta vacía. Ahora, ¿qué necesita este comando para funcionar? Primero, al escribirlo sin agregar nada más, vemos que la terminal nos dice que falta algo. Justamente, si queremos crear una nueva carpeta vacía, el comando necesita además que agreguemos el nombre de esa carpeta. Por el momento, simplemente la llamaremos carpeta 1. Al nombre que le acabamos de dar a la carpeta lo llamaremos argumento. Ya vimos que los comandos pueden tener opciones, pero entonces, ¿por qué el nombre de la carpeta no es una opción, sino un argumento? Los argumentos dentro de un comando son todos aquellos elementos como carpetas o archivos sobre los cuales se aplicará el comando que escribimos. En este caso, al escribir makedir, primero se creará la carpeta vacía y sobre esa carpeta se aplicará la modificación del nombre, dejando como nombre el argumento carpeta 1. ¿Podría entonces combinar opciones y argumentos? Claro que sí. El mismo comando makedir tiene también la opción "-v" o v corta, que nos da una descripción más detallada de lo que ha sucedido. Por ejemplo, podemos escribir makedir-v corta carpeta 2. Recordemos que el comando makedir siempre debe llevar sí o sí el argumento que será el nombre de la carpeta. Para este caso, la terminal nos envía un mensaje de que el directorio o carpeta fue creado con éxito. Por último, cuando agregamos un nombre con espacios en el medio para nuestra carpeta, debemos hacerlo utilizando comillas dobles o simples. Por ejemplo, makedir -v corta mi primera carpeta. En conclusión, los comandos de la terminal utilizan opciones y argumentos. Las opciones son todas aquellas precedidas por un guión
y sirven para alterar el comportamiento del comando, agregando alguna funcionalidad extra, mientras que los argumentos indican sobre qué elemento se aplicará la instrucción o el comando escrito. Repasaremos los comandos básicos de Linux más utilizados y los que más nos servirán para nuestro aprendizaje en Henry. Desde nuestra interfaz de VS Code abrimos la terminal para poder ingresar los comandos. Iniciamos con el comando pwd, que imprime en la consola el directorio o rutas de directorios o carpetas sobre el cual estamos trabajando actualmente. Continuamos con ls, que lista los elementos de la carpeta en la que nos encontramos actualmente. El comando change directory cd nos ayudará a cambiar de directorio o carpeta. Escribimos cd y el nombre de la carpeta para avanzar o ingresar a una carpeta interna desde donde nos encontramos. Escribimos cd espacio ... para ir atrás un directorio desde el cual nos encontramos. El comando clear nos ayudará a limpiar la terminal. Por su parte, mkdir o mkdir permite crear una nueva carpeta vacía. Escribimos mkdir carpeta 3 y podemos verificar en la vista del Explorer que efectivamente se creó la carpeta. Touch crea un nuevo archivo vacío. Es importante definir siempre la extensión del archivo, ya sea txt, doc, js, csv, etc. remove elimina el archivo indicado. Podemos verificar que se eliminó el archivo 4 que habíamos creado anteriormente. rm-r elimina una carpeta o directorio indicado. En este ejemplo podemos verificar en el Explorer que acabamos de eliminar la carpeta 3. El comando help nos entrega una larga lista de comandos básicos con sus opciones y argumentos. Podemos leerla en detalle para documentarnos sobre cada uno de estos. Pero si deseamos obtener ayuda sobre un comando en específico, podemos escribir el comando seguido de 2 guiones y help para tener un listado de las opciones o argumentos que podemos usar sobre este comando. En conclusión, la terminal no es más que la interfaz de línea de comandos o CLI que nos permite comunicarnos con la computadora a través de los comandos simples para darle órdenes y conseguir un resultado específico. Ahora que ya vimos cómo usar los comandos básicos, en el próximo video abordaremos el tema de repositorios y configuración de credenciales de Git. Adentrémonos un poco más en aprender la importancia de utilizarla y entender qué otros fines podemos darle, como por ejemplo utilizar la tecnología Git. Antes que nada, ¿sabes lo que es un repositorio? Definido de manera corta y sencilla, un repositorio no es más que un almacén o lugar donde se guardan ciertas cosas. Podríamos entonces pensar en una farmacia como un repositorio de medicamentos, o en un supermercado como un repositorio de víveres para las personas. Pero, ¿y si te dijera que existe un almacén para todo nuestro código? En el mundo tech, los desarrolladores se dieron cuenta de la importancia que es guardar, mantener y manipular el código que escribieron hoy, en por ejemplo, 5 o 6 años más adelante. Y si bien existen desde hace mucho tiempo las memorias USB o pendrive y el almacenamiento en la nube, Linus Torvalds, el creador del kernel de Linux, que inspiró a su vez la creación del sistema operativo Linux, pensó también en una solución que resolvía estos principales problemas del código, siendo el 19 de octubre del año 2007 el lanzamiento oficial de Git, un sistema de control de versiones que permite no solo guardar y manipular archivos a lo largo del tiempo, sino que también brinda la posibilidad de que otros desarrolladores se unan a nuestros proyectos para trabajar de forma colaborativa. Y cada proyecto estará guardado en un almacén llamado repositorio. Configuración de las credenciales de Git. Para poder utilizar Git correctamente, primero debemos configurar nuestras credenciales para que Git nos reconozca como propietarios o colaboradores de un repositorio. Para esto vamos a abrir la consola Git Bash. Antes que nada debemos corroborar que tenemos Git instalado correctamente con el comando git-versión. Si al presionar Enter la terminal nos arroja la versión instalada de Git, significa que está funcionando.
y ahora podemos entonces configurar nuestras credenciales. Para lograr esto vamos a escribir los siguientes comandos. Primero, configuraremos nuestro email. Aquí es muy importante que utilicemos el mismo mail con el que creamos nuestra cuenta de GitHub. Con el comando git config --global user.name configuraremos nuestro correo electrónico. Después, por medio del comando git config --global user.name configuraremos nuestro nombre de usuario. En este caso, el nombre de usuario puede ser cualquier nombre. Con esta configuración terminada, estamos preparados para crear nuestro primer repositorio y empezar a trabajar con la tecnología Git. En esta clase vamos a crear un repositorio y hacer nuestro primer commit. Para ello, intentaremos utilizar únicamente la terminal de comandos git bash. Así pondremos en práctica los comandos básicos de Linux y además los de Git. Primero, vamos a abrir la terminal de git bash. Podemos hacerlo abriendo la consola de git bash y posicionarnos sobre la dirección que queremos trabajar. En este caso, sobre el escritorio, escribiendo cd desktop. O directamente desde nuestro escritorio, dando clic derecho en el escritorio y eligiendo la opción git bash here. Una vez abierta la terminal, vamos a crear una carpeta en nuestro escritorio, con los comandos mkdir y el nombre que queramos darle. En este caso, PrepCourse Henry. Podemos verificar que efectivamente se ha creado la nueva carpeta en nuestro escritorio. Ahora ingresamos en nuestra carpeta creada con el comando cd PrepCourse Henry. Es importante comentar que puedes usar la tecla Tab para completar automáticamente la ruta y así ahorrarnos tiempo de escritura. Dentro de la carpeta vamos a crear un archivo llamado mi primer repositorio txt con el comando touch. Recuerda agregar la extensión al final del archivo. En este caso será un archivo de texto txt. Para editar este archivo y agregarle texto podemos tomar dos caminos. Vamos a utilizar primero la interfaz gráfica de Windows, abriendo la carpeta como estamos acostumbrados y dando doble clic sobre el archivo para escribir algo sobre este. Vamos a escribir entonces nuestro nombre y apellido en este archivo y vamos a guardar los cambios. Ahora, vamos a practicar algo un poco más avanzado. Desde la terminal, escribiendo el comando code mi primer repositorio.txt, se abrirá inmediatamente el VS Code o el editor de código que hayamos definido por defecto. Cabe aclarar que para que esto suceda ya debemos tener la herramienta instalada anteriormente. Ahora, desde el VS Code podemos editar nuestro archivo agregando un Hola Mundo. Por último, vamos a guardar los cambios y a cerrar nuestro Visual Studio Code. Hasta el momento no hemos hecho nada nuevo. Creamos una carpeta, agregamos un archivo nuevo y lo editamos, insertando información sobre él. ¿Qué sigue? Abriremos nuestro VS Code. Podemos arrastrar en él nuestra carpeta creada para ubicarnos sobre su ruta fácilmente y verificarlo desde la vista del Explorer. Vamos a crear, ahora sí, nuestro repositorio local. Para esto utilizaremos el comando git init y vamos a entender algunas particularidades. Lo primero que podemos reconocer es que a diferencia de los comandos básicos de la terminal, que no tienen ninguna palabra clave, todos los comandos de Git iniciarán con la palabra clave Git. De esta forma podremos diferenciar cuando un comando es de Git y cuando no. Ahora bien, al realizar el comando git init, automáticamente la carpeta en la que nos encontrábamos posicionados desde la terminal se convirtió en nuestro nuevo repositorio local. O sea, el almacén donde vamos a guardar todos nuestros archivos de código e inclusive otras carpetas. Podemos corroborar esto en el mensaje que nos envía la terminal. Initialized empty git repository. Además, podemos ver que antes la dirección que marcaba la terminal concluía en el nombre de nuestra carpeta, pero ahora termina con una nueva palabra entre paréntesis master. Esto también nos ayudará a reconocer que ahora esta carpeta es un nuevo repositorio local. También podemos realizar el comando ls-a. La opción A nos permite ver archivos y carpetas ocultos.
Al realizar este comando podemos ver que ahora dentro de nuestra ubicación se encuentra una carpeta llamada .git. Esta carpeta es la que se encargará de llevar a cabo todo el seguimiento de Git y nunca debe ser borrada. Por último, al realizar un comando diferente a git init, por ejemplo git status, en una carpeta que no sea repositorio o no se encuentre dentro de uno, la terminal nos arrojará un error descriptivo indicando que no nos encontramos posicionados en un repositorio. Cabe destacar que nunca debemos hacer git init dentro de la carpeta escritorio ni dentro de las carpetas que contengan archivos muy grandes o muchos archivos, como por ejemplo el disco duro C o el disco D, ya que iniciaríamos un seguimiento de archivos y carpetas de todo lo que se encuentra en nuestro disco duro. Ahora mismo nuestro repositorio local fue creado y todos los archivos y carpetas que se encuentran allí, ya sean nuevos o existentes, están en una de las fases o estados de seguimiento que tiene Git. De esto hablaremos más adelante. Por el momento queremos realizar nuestro primer commit, pero antes que nada tenemos claro qué es un commit. Un commit no es más que una captura instantánea de los cambios preparados en ese momento del proyecto. Las instantáneas confirmadas pueden considerarse como versiones seguras de un proyecto. Git no las cambiará nunca a no ser que nosotros lo pidamos expresamente. En resumen, podríamos decir entonces que un commit no es más que guardar una foto del estado en el que se encuentran nuestros archivos y carpetas del repositorio local, al momento de ser tomada y para hacer este seguimiento. De esta forma estamos guardando el estado actual de nuestro proyecto para volver a visitarlo de ser necesario y por supuesto para mantenerlo a lo largo del tiempo. Para realizar nuestro commit vamos a agregar únicamente los archivos que queremos guardar en esta foto. Los commits siempre se harán sobre archivos, ya que Git no le hará seguimiento ni guardará carpetas vacías. Una carpeta se guarda siempre y cuando tenga por lo menos un archivo que se haya agregado a un commit. Retomando nuestra terminal. Con git status verificamos el estado actual y confirmamos que estamos dentro del repositorio. Entonces, queremos agregar el archivo miprimerrepositorio.txt. ¿Cómo lo hacemos? Para esto utilizaremos el comando git add, agregando al final el nombre del archivo. Así entonces el comando será git add miprimerrepositorio.txt. El comando git add tiene una particularidad y es que si tenemos muchos archivos que queremos agregar y no queremos repetir el comando una vez por cada uno de esos archivos, podemos simplemente escribir git add espacio punto. Esto lo que hará es directamente agregar todos los archivos al siguiente commit. Debemos usar este comando con precaución, ya que sin darnos cuenta podríamos estar agregando archivos que no deseamos al siguiente commit. Asegúrate primero de que todos los archivos modificados o creados son los que deseas agregar al siguiente commit. El siguiente paso será hacer el commit. Si bien ya agregamos todos los archivos que queremos guardar en nuestra próxima foto, aún debemos pedirle a Git que tome la foto y la guarde en la carpeta que mencionamos anteriormente, la carpeta .git. Para realizar nuestro commit escribiremos el comando git commit espacio -m y un texto referente al commit. Este comando debe llevar siempre la opción "-m" para indicar que agregaremos un mensaje para el commit. Reemplazaremos el texto del commit por algún mensaje corto o descriptivo sobre las cosas que contiene este commit. En nuestro caso, por ejemplo, podemos escribir git commit -m y algún comentario sobre el commit. Al presionar Enter, vemos cómo la terminal nos indica que el commit se agregó correctamente. Para verificar cuántos y cuáles commits tenemos actualmente en nuestro repositorio local, utilizaremos el comando git log, el cual listará los commits existentes en nuestro repositorio, con el código único del commit, el autor, la fecha y hora en que se realizó este commit y el mensaje descriptivo que se escribió al momento de realizarlo. ¡Felicidades! Has aprendido a crear tu primer repositorio con un commit guardado en él de forma local. Y además, hemos verificado estos cambios. A continuación, crearemos un repositorio directamente desde la nube. Utilizaremos nuestra cuenta de GitHub. Pero cabe recordar que existen otros hosts para la tecnología Git.
GitHub es solo uno de estos y el que utilizaremos a lo largo de todo el bootcamp. Para iniciar, visitaremos el sitio web www.github.com. Vamos a loguearnos con nuestra cuenta de GitHub y procederemos a ir a la sección de Your Repositories, que se encuentra entre las opciones de nuestro perfil. Ahora buscaremos la opción New para indicar que queremos crear un nuevo repositorio. Presionamos sobre él y nos aparecerán una serie de opciones a elegir para administrar la creación de un nuevo repositorio. Repository Template. Esta opción nos permite elegir un repositorio ya predefinido como un template o plantilla para iniciar un nuevo proyecto a partir de esta. Por el momento no utilizaremos esta opción. Owner. Al pertenecer o crear organizaciones, GitHub nos permite elegir entre estas organizaciones o nuestro propio perfil para decidir quién será el dueño del repositorio que estamos creando. Por defecto, en principio, siempre seremos nosotros los dueños de un nuevo repositorio que se cree desde nuestro usuario de GitHub. Repository Name. Aquí escribiremos el nombre de nuestro repositorio. Podemos llamarlo, para este caso, PrepCourse Henry. Siempre los espacios en los nombres de los repositorios aparecerán con un guión, por configuración propia de GitHub. Description. Tal como aparece en GitHub, este apartado es opcional y ayudará a quien visualice nuestro repositorio a dar contexto y entender un poco mejor sobre qué se trata nuestro proyecto. Para este caso podemos escribir, por ejemplo, este es un repositorio de prueba del módulo 2 del PrepCourse de Henry. Public. Si está marcado, esta opción le permite al repositorio nuevo que estamos por crear ser visitado por cualquier usuario de GitHub. Private. Si está marcado, el repositorio nuevo que estamos por crear solo podrá ser visitado por los usuarios que invitemos a participar como colaboradores. Inicializar el repositorio con README File. Si marcamos esta opción, nuestro repositorio se creará con un archivo llamado readme.md. Los archivos README, al igual que la descripción, son opcionales y permiten dar mayor contexto a nuestro trabajo. Probaremos creando un repositorio con archivo readme.md y otro sin este archivo, para apreciar con mayor detalle cuáles son las diferencias. Empezaremos creando nuestro repositorio con este archivo llamado readme.md, para lo cual marcaremos esta opción. Add.gitignore. Esta opción agrega por defecto un archivo que ignorará cierto código. Por el momento no hablaremos en profundidad sobre ella, ya que en el bootcamp aprenderemos cuál es su utilidad. Lo dejaremos en la opción None, que está marcada por defecto. Choose a license. Esta opción permite seleccionar un tipo de licencia para indicar a otros usuarios qué pueden hacer y cuáles son las actividades que tienen prohibidas al utilizar nuestro código. Para finalizar, daremos clic en Create Repository. Esto nos llevará a una nueva vista donde podremos encontrar, primero, nuestro nombre de usuario y el nombre del repositorio. Esto nos permite saber si estamos parados correctamente sobre el repositorio que hemos creado. Segundo, el espacio de trabajo de nuestro repositorio. Solo vamos a comentar las opciones principales de este apartado. Al crear un repositorio con el archivo readme.md, se generó por defecto un commit. Con este commit podemos observar que en la parte central el archivo readme.md tiene una descripción llamada Initial Commit y el tiempo que ha transcurrido desde que se realizó. Un poco más abajo podemos ver el texto PrepCourse Henry, que es el nombre de nuestro repositorio, pero esto no es más que el texto por defecto que posee nuestro archivo readme.md. Ahora, ¿cómo podemos trabajar sobre este repositorio? Supongamos que queremos, por ejemplo, modificar el texto de este archivo readme y escribir nuestro nombre y algún otro dato descriptivo sobre el proyecto. Para esto vamos a ir al apartado Code, donde encontraremos las opciones para descargar en nuestra computadora el repositorio y poder trabajar sobre el mismo. Vamos a utilizar por el momento la opción HTTPS marcada por defecto. Al dar clic sobre los cuadritos que se encuentran en esta opción, copiaremos la dirección URL de nuestro repositorio. Esto nos va a servir para clonarlo y llevarlo a nuestra computadora de forma local.
Ahora, una vez que logremos esto, vamos a ir al escritorio de nuestra computadora. Primero, vamos a darle clic derecho al escritorio y abrir nuestro Git Bash desde allí. Así, nuestro directorio de trabajo va a ser Desktop. Ahora, escribiremos el comando git clone y pegaremos con clic derecho el link copiado desde nuestro repositorio en GitHub. Presionamos Enter y automáticamente el comando git clone descargará este repositorio y lo convertirá en una carpeta en nuestro escritorio. Esta carpeta es sobre la cual vamos a trabajar. A continuación, vamos a cambiarnos de directorio con cd y el nombre de nuestro repositorio, cd prepcourse henry. Al ingresar aquí utilizaremos nuestro comando code. Para que nuestro VS Code se abra y trabaje sobre el repositorio. Ahora podremos observar cómo el VS Code abrió una carpeta llamada prepcourse henry que contiene dentro un archivo readme.md. Accedemos a este archivo y vamos a borrar lo que hay en él, para reemplazar este contenido con nuestro nombre y un dato que ayude a dar contexto sobre este proyecto. Para este caso, por ejemplo, podemos escribir: este proyecto es una prueba de cómo crear un repositorio y clonarlo desde GitHub a mi escritorio local. Guardamos los cambios. Desde la terminal de VS Code o la terminal de Git Bash realizaremos los comandos para crear un nuevo commit: git add readme.md, git commit-m y algún texto descriptivo de commit. Hasta aquí recordemos que este commit se guardó de forma local en nuestra computadora. ¿Podemos entonces sincronizar esta información con la información de GitHub? ¿Podríamos subir estos cambios? Claro que sí. Ahora aprenderemos un nuevo comando: git push. Pushear nuestro código no es más que realizar una sincronización y subir los commits que hemos realizado a GitHub desde nuestra máquina local. Para utilizarlo escribiremos git push origin main. Este comando puede tener algunas variaciones que encontraremos en internet, como git push-u origin main o simplemente git push. La palabra origin indica cuál es el origen a donde queremos enviar la información y la palabra main indica la rama de trabajo a la cual la enviaremos. Por el momento no hablaremos de ramas de trabajo. Lo importante ahora es que la palabra que utilicemos sea la misma que aparece en nuestro directorio de trabajo de Git. En este caso, la palabra main. Ahora podemos volver a nuestro repositorio de GitHub, actualizar la página y ver cómo los cambios han sido registrados y guardados en GitHub. De esta forma estamos dando persistencia en el tiempo, guardando nuestro código, que por el momento es simplemente texto descriptivo, y entendiendo un poco mejor el flujo de Git y GitHub. Ahora vamos a crear un repositorio, pero esta vez no dejaremos por defecto el archivo readme.md. Haremos los mismos pasos vistos anteriormente. Como dos repositorios no pueden llamarse igual, a este lo llamaremos prepcourse henry no readme. Dejaremos el resto de opciones por defecto, como las presenta GitHub, y damos clic en Create Repository. ¿Recuerdan cómo se veía nuestro repositorio cuando lo creamos con un archivo readme.md? Actualmente se ve diferente. Esto es debido a que al no tener ningún archivo ni ningún commit sobre él, este espacio de trabajo aún no se considera un repositorio. No hay ninguna carpeta .git oculta dentro de él, así que nosotros debemos sincronizar un repositorio con este espacio de trabajo en GitHub. Para esto tenemos dos opciones presentadas por GitHub. La primera nos indica que debemos hacer un git init, crear un archivo, por ejemplo, readme.md, agregarlo a un próximo commit y realizar un commit con este archivo creado. Posteriormente aparece algo nuevo: git branch-m main. Este comando modifica el nombre de la rama de trabajo actual. Más adelante hablaremos de ramas de trabajo, con lo cual podemos simplemente copiarlo como se encuentra aquí para no intervenir en las instrucciones de GitHub. Luego encontramos git remote add origin. Este comando indica a Git que haga una conexión remota desde nuestro repositorio local, con el espacio de trabajo en la cuenta de GitHub con nuestro nombre y el nombre que le dimos a nuestro repositorio en la nube. Por último, git push-u origin main. Se realiza entonces la sincronización de este repositorio local con el espacio de trabajo de GitHub.
La segunda opción simplemente nos indica que si ya tenemos un repositorio de forma local que se encuentra en nuestra máquina, podemos realizar la conexión con el comando git remote add origin, cambiar el nombre de la rama de trabajo y por último subir los cambios a GitHub. ¿Recuerdan que teníamos un repositorio de prueba que creamos de forma local? ¿Podríamos utilizar este para sincronizarlo con el espacio de trabajo de GitHub? Bueno, vamos a intentarlo. Al finalizar la sincronización, actualizaremos nuestro espacio de trabajo de GitHub y podemos ver ahora cómo nuestro repositorio contiene todos los archivos creados de forma local junto con sus commits. Una vez más, podríamos clonar este repositorio y trabajar desde cualquier máquina en cualquier parte del mundo sobre este proyecto. Así, no perderemos la información, siempre estará actualizado y no dependemos de que, por ejemplo, nuestro disco duro falle o una memoria USB se extravíe. En esta clase hemos aprendido a crear un repositorio desde GitHub, luego clonarlo a nuestra máquina local y poder pushear los cambios realizados mediante commits para mantener sincronizados nuestros proyectos. Si te gustó este video, dale a like, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos.